Hola gente, aquí les traigo este nuevo fanfic, espero que les guste, link en la descripción. Capítulo 1. Una base de observación e investigación de Marte en algún lugar. Edificio de dormitorios. Mark yacía en la cama de su dormitorio, con la mano izquierda hinchada y envuelta en una gasa blanca. Es un investigador que actualmente trabaja como pasante en esta base de observación, con un período de formación de apenas 6 meses. Este lugar, conocido públicamente como Base de Observación Astronómica, es un importante proyecto de este país, centrado en investigaciones y misiones relacionadas con el vecino de la Tierra, Marte. Aquí observan Marte a través de telescopios y reciben datos y muestras de las sondas marcianas. Todos estos esfuerzos están encaminados a una mayor exploración e incluso futuras misiones para aterrizar en Marte. En cuanto a la lesión de Mark, es un poco frustrante. Hace unos días, un rover de Marte envió a la Tierra algunos elementos recolectados en Marte. Mark recibió este lote de artículos con su mentor y líder, el Dr. Harper. Todo iba bien hasta que Mark fue mordido accidentalmente por una araña que de alguna manera se coló desde algún lugar. Técnicamente, no debería haber criaturas así en el Instituto de Investigación. Entonces, los investigadores creyeron que Mark debió haber traído la araña del desierto exterior y lo consideraron un error autoinfligido. No solo eso, debido a la mordedura, Mark rompió accidentalmente la preciosa muestra de suelo de Marte. Como consecuencia, el Dr. Harper se enfureció y lo recluyó durante 2 semanas completas. Por supuesto, considerando su condición actual, también necesitaba algo de tiempo para recuperarse. Me pregunto cómo va la investigación sobre los artículos devueltos. Mark suspiró, abrió la computadora sobre el escritorio, conectó el disco duro y decidió ver una película previamente descargada para pasar el tiempo. Spider-Man. Un nuevo universo. Leyó con cara de curiosidad, inmediatamente atraído por la película, tal vez porque a él mismo le acababa de picar una araña. Luego, hizo doble clic para abrir el video y comenzó a mirar. Hacer clic, la pantalla parpadeó de repente. Mark extendió la mano y tocó la pantalla de la computadora, sintiéndose desconcertado. Había comprado recientemente este portátil y no debería haberse estropeado tan rápido, ¿verdad? El truco mágico de tocarlo pareció funcionar cuando la pantalla volvió a la normalidad, mostrando el comienzo de la película. Mark se recostó en su silla. Hacer clic, esta vez, la pantalla de la computadora volvió a parpadear. Y esta vez parecía más grave que antes. Toda la pantalla estaba cubierta de manchas de colores y distorsiones. ¿Qué está sucediendo? Mark extendió su mano, listo para realizar la técnica Tap It nuevamente, pero dudó cuando su mano estuvo a punto de tocar la pantalla. ¿Qué carajo? Inmediatamente, una pizca de miedo apareció en su rostro. En su línea de visión, no era solo la imagen de la pantalla la que estaba distorsionada, sino toda la computadora. Como si todo el espacio se hubiera vuelto caótico. Ante esta espeluznante escena, Mark se levantó rápidamente, tratando de distanciarse de ella. Sin embargo, en ese momento, una tremenda fuerza de succión surgió del caótico agujero negro espacial, empujándolo hacia adelante repetidamente. ¡Mierda! Mark dejó escapar un grito de terror cuando fue arrastrado hacia el agujero negro espacial. ¿Dónde estoy? Mark se frotó la cabeza ligeramente aturdida y lentamente se levantó del suelo. Inspeccionó los alrededores y rápidamente se dio cuenta de que no estaba en la base de observación. La escena a su alrededor se parecía a la arquitectura de Nueva York y etc. Pero se sintió algo diferente. En un abrir y cerrar de ojos, terminé desde la base hasta aquí. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Algún tipo de tecnología avanzada o de mierda? ¿O simplemente fui testigo de un fenómeno cósmico? Como investigador científico, aunque su práctica fue relativamente corta y aún no estaba madura, a Mark nunca le faltaron tales saltos de pensamiento e imaginación. Después de experimentar pánico inicial, recuperó cierta compostura y comenzó a evaluar su entorno. Incluso si hubiera sido transportado misteriosamente a otro lugar por alguna razón de mierda, siempre y cuando pudiera encontrar alguna embajada, aún podría regresar a la base sin muchos problemas. Luego, después de regresar, probablemente no recibiría ningún castigo severo. Y ser detenido estaba fuera de discusión. Aunque su base de observación era un puesto avanzado para observar e investigar Marte, no había avanzado mucho debido a las limitaciones de la tecnología científica. En otras palabras, simplemente estaban quemando fondos. Según los superiores, era probable que su generación e incluso las siguientes generaciones simplemente se estuvieran preparando para el futuro.
Además, como investigador interno, le era imposible conocer secretos profundos. En otras palabras, tenía algún valor, pero no era significativo. Entonces su situación era delicada pero no peligrosa. En comparación con esos asuntos sin importancia, Mark en realidad estaba más interesado en el fenómeno cuántico aparentemente existente. Era bien sabido que si una cantidad física tenía una unidad mínima indivisible, se consideraba cuantizada, y la unidad más pequeña se llamaba cuanto. El concepto básico era que todas las propiedades tangibles podían cuantizarse. Cuantización significaba que el valor numérico de la cantidad física sería específico y no arbitrario. En otras palabras, el cuanto mismo ya era una unidad fundamental en el mundo físico microscópico y, en teoría, no se haría más pequeño. Pero ahora se encontró con un fenómeno que trastocó por completo la comprensión anterior de la física. Si realmente pudiera descifrar sus misterios, tal vez podría convertirse en una gran figura como Einstein, Newton y otros. La idea excitó a Mark y miró ansiosamente a su alrededor. Solo entonces, zumbido, un extraño sonido de repente resonó en su mente, causando que los pelos de todo su cuerpo se erizaran involuntariamente. ¿Había peligro? En la mente de Mark, una cuerda se había tensado hasta su límite. Oye, amigo, creo que te ha pasado lo mismo que a mí. Una voz vino desde arriba de su cabeza. Mark levantó la vista confundido y vio una figura casi completamente envuelta en la oscuridad. Estaba colgado boca abajo de los altos aleros del techo, mirándolo. ¿Cómo se las arregló este tipo para hacer eso? Mark abrió mucho los ojos, muy asombrado por esta escena. ¿Quién eres?, preguntó Mark en voz alta. Amigo, creo que no necesitas estar tan nervioso porque también tienes el sentido arácnido, ¿verdad? Creo que somos del mismo tipo, respondió la persona con una ligera risa, haciendo un movimiento que dejó a Mark en shock. Temor. De hecho, saltó desde los aleros del techo que tenían más de 10 metros de altura. Avatar 2 capítulo 2. Mierda. ¿Eres como un humano o un fantasma? Los ojos de Marcos se abrieron como platos. La razón por la que estaba tan sorprendido no fue solo por la forma en que el tipo aterrizó frente a él hace un momento, sino también por su apariencia. El hombre ahora estaba completamente frente a Mark. A través de la luz que entraba de las farolas, toda su figura apareció frente a Mark, y en realidad era blanco y negro. Espera, no. Negro, blanco y gris, para ser precisos. Su cuerpo estaba envuelto en una larga gabardina gris con un traje negro liso y ceñido debajo, mientras que en su cabeza llevaba una gorra, y bajo el ala, un par de gafas cortavientos que solo los pilotos usarían, pero el estilo parecía muy viejo. Y luciendo así, se veía realmente raro. ¿Eh? Hombre, no pareces estar vestido con el mismo estilo que yo, dijo el hombre sorprendido. Mark dijo, debería ser yo quien diga eso, ¿verdad? Bueno, tus líneas son suaves, ¿te sientes menos como un luchador y más como un civil?, dijo el hombre mientras examinaba a Mark. Bueno, ya me entendiste, de hecho soy un hombre que no puede pelear, pero aún así, todavía no has respondido mi pregunta, ¿quién eres realmente? ¿Dijiste que éramos únicos en su clase? ¿Qué quieres decir? ¿Sabes por qué estoy aquí? Mark hizo una serie de preguntas. El hombre hizo un gesto con la mano. Bueno, ahora estoy más convencido de que somos amables, porque hablas tanto como yo. Mark, ¿qué carajo? El hombre dijo. Déjame presentarme. Mi nombre es Peter Parker, pero normalmente me llaman Spider-Man Noir. ¿Spider-Man? Tú eres Spider-Man. Los ojos de Mark se abrieron como platos por un momento. No pensó si debía creerlo. Pero a estas alturas, su mente había evocado inconscientemente las acciones de este Spider-Man desde el momento en que apareció hasta ahora. Colgado boca abajo del alero de una casa sin ninguna ayuda externa. Sin alas deslizantes ni tracción, saltó fácilmente desde una altura de más de 10 metros sin sufrir lesiones. Definitivamente es algo extraordinario. N/A. De ahora en adelante, lo llamaré Shadow Spider-Man. ¿Sí, no es así? Shadow Spider-Man extendió las manos y miró a Mark, desconcertado. Yo. Por supuesto que no. Solo soy un tipo normal. Dijo Mark, negándolo de inmediato. Le hubiera gustado ser Spider-Man, pero no estaba mutado. Espera, hablando de eso, parece que en realidad acababa de ser mordido por una araña. Con eso en mente, Mark inconscientemente levantó su mano izquierda, cuyos dedos todavía estaban envueltos en una gasa blanca. Pero no lo creo. Hay muchas personas que han sido picadas por arañas. Si una picadura de araña te convierte en Spider-Man, una picadura de hormiga obrera no te convertiría en un hombre hormiga trabajador.
Mark pensó para sí mismo, pero su mano honestamente fue a quitar la gasa blanca y, al mismo tiempo, un poco de anticipación incluso se deslizó en su corazón. Shadow Spider-Man tampoco emitió ningún sonido, solo se llevó las manos al pecho y esperó la revelación. Pronto se levantó la gasa. Mark se sintió abrumado por el hecho de que la herida, que ayer estaba tan hinchada, ahora estaba suave como la piel de un bebé. Por no hablar de la hinchazón, la herida ya ni siquiera es visible. ¿Te acaban de morder? Shadow Spider-Man habló en este momento. La inteligencia de Spider-Man era alta, y Shadow Spider-Man, como un Spider-Man maduro que había luchado contra los capitalistas monopolistas de forma independiente, era aún más capaz. Al ver las acciones de Mark, hizo una suposición aproximada de lo que estaba pasando. Mark asintió inconscientemente, bueno, en cierto modo creo lo que estás diciendo ahora. Shadow Spider-Man sonrió un poco y pasó su brazo por los hombros de Mark casualmente, como si viera su antiguo yo en él. Bueno, he pasado por períodos como el tuyo y pronto te acostumbrarás. Pero hasta entonces, pensé que sería mejor ir a tomar una copa. Sí, estuvo de acuerdo Mark. Cuando estaba en un entorno desconocido y distraído, un trago era una buena opción. Entonces los dos fueron y se dirigieron al callejón. Pero pronto volvieron a quedarse quietos. Frente a ellos apareció una pantalla grande y en ella había una imagen. Y en la pantalla había un Spider-Man con un traje de araña azul y blanco. ¿El hombre araña otra vez? Mark miró la pantalla en shock, podía estar seguro de que esto no era algún tipo de promoción de película, ya que no estaba en ninguna de las generaciones de Spider-Man que había visto llevadas al cine. Tenía buena memoria y estaba absolutamente seguro de ello. Porque lo que decía, nuestro héroe, Spider-Man, nos dejó hoy. Su muerte está relacionada con otro misterioso evento sísmico que tuvo lugar hoy en Brooklyn. Confirmado por múltiples fuentes, Peter Parker, un estudiante de posgrado de 26 años y fotógrafo a tiempo parcial, interpretó el papel de Spider-Man durante más de una década. Y con la noticia en la pantalla, estaba Spider-Man y una foto de Peter Parker. ¿También hay un Spider-Man en este mundo y está muerto? Tanto Mark como Shadow Spider-Man miraron fijamente la pantalla. Mark reaccionó de repente como si supiera qué mundo era este. No había visto todas las animaciones relacionadas con Spider-Man, solo las que se habían convertido en películas. Pero aparte de eso, anteriormente había conseguido una PS5 y compró el disco del juego Spider-Man, Miles Morales. Este es un spin-off de la edición número 18 de Marvel's Spider-Man, protagonizado por Miles Morales, una mezcla afrolatina que también es el segundo Spider-Man de Marvel's Ultimate Universe. Sus poderes son similares a los del Spider-Man original, provenientes de la mordedura de una araña creada por Norman Osborn en un intento de replicar los superpoderes de Spider-Man. Sin embargo, a diferencia de otros Spider-Man, tiene bioelectricidad y la capacidad de ser invisible. En el juego, la habilidad de sigilo le permite a Miles Morales desaparecer inmediatamente cuando falla un intento de asesinato y regresar a terreno elevado para continuar el asesinato, mientras que la bioelectricidad, que puede usarse para romper armaduras y paralizar a los enemigos. Por supuesto, la trama de este juego hace que el primer Spider-Man no muera, sino que se lleve a su novia a Europa y luego luche contra uno de sus enemigos habituales. Pero después de terminar el juego y obtener la recompensa, Mark fue a buscar a este Miles Spider-Man para comprender mejor a los personajes del juego. La historia de fondo de Miles Spider-Man condujo a la muerte de Peter Parker, el primer Spider-Man. Después de que se reveló la identidad del Duende Verde, Norman Osborn fue arrestado y Osborn Industries fue abandonada. 2 meses antes de la muerte de Peter Parker, un ladrón se infiltró en Osborn Industries, durante el cual una araña se deslizó en su bolso de mano sin que él se diera cuenta. Miles Morales es un joven de Brooklyn que va en contra de las reglas de sus padres para visitar a su tío, The Prowler, que solía ser un criminal. En la casa de su tío, es mordido por esta araña de Osborn Industries y luego descubre que ha adquirido habilidades físicas sobrehumanas, invisibilidad y bioelectricidad. Al principio se mostró muy negativo al respecto y planeó ocultar sus poderes y ser simplemente una persona normal. Pero algún tiempo después, Spider-Man muere en batalla y Miles llega a la escena demasiado tarde. Se culpó a sí mismo por la muerte de Peter y estaba decidido a seguir la creencia de Peter de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y se convirtió en el segundo Spider-Man. De hecho, hay una referencia velada a él en Spider-Man: Homecoming.
Para saber dónde está el buitre y demostrar que es capaz, Spider-Man utiliza la inteligencia artificial de su traje para encontrar a Aaron Davis, quien dice que tiene un sobrino que vive en Brooklyn, en referencia a Miles Morales. Hombre Araña. Pero Miles probablemente solo tenía 4 o 5 años en ese momento. Al comparar la información en su cabeza, Mark rápidamente llegó a una conclusión. Este debe ser el universo definitivo, también conocido como Tierra, 1610. Oh, jódeme. Capítulo 3. Excepto, Spider-Man de otros universos se entrometió en el universo Ultimate. Mark miró a Shadow Spider-Man, que estaba parado a su lado confundido y un poco confundido. Aún así, reaccionó rápidamente y compartió la información que sabía con Shadow Spider-Man. En este momento era una cuestión de vida o muerte, y compartir información era la máxima prioridad. Y creía que Spider-Man no se derrumbaría por esa razón, después de todo, la propia Marvel tenía configurado este universo paralelo. Es solo que en su caso, este universo paralelo se había vuelto un poco especial. Como era de esperar, Shadow Spider-Man se sorprendió de inmediato. ¿Quieres decir que hay películas y juegos sobre Spider-Man en este mundo y en otros mundos de tu universo? Marcos asintió. Eso es increíble. ¿Qué hay de mí? Dijo Shadow Spider-Man expectante. Mark sacudió la cabeza después de intentar recordar, hay muchas cosas sobre Spider-Man en nuestro mundo y no las he visto todas, así que, bueno, Shadow Spider-Man se encogió de hombros, luciendo un poco perdido, parece que no soy muy conocido. Oye hombre, no seas así, ¿por qué no intentamos resolver nuestros problemas inmediatos primero? Mark pasó su brazo por los hombros de Shadow Spider-Man y lo tranquilizó. No quería que se hundiera la esperanza de regresar a casa que tan fácilmente había encontrado. Y, por alguna razón, siempre sintió una sensación de afinidad cuando se enfrentaba a Shadow Spider-Man, como si estuvieran destinados a conocerse y ser amigos. Bueno, tienes razón, asintió Shadow Spider-Man, pero por lo que dices, tal vez deberíamos ir a buscar a ese pequeño llamado Miles ahora. Mark negó con la cabeza, Miles no debería ser tan fácil de encontrar, después de todo, el nombre es común. Estaba pensando, ¿por qué no vamos a buscar a la tía May? ¿Tía May? Sí, son dos mundos diferentes, pero tú también eres Peter, así que probablemente sepas dónde vive tía May, ¿verdad? Sugirió Mark. Después de un momento de deliberación, Shadow Spider-Man asintió, eso es cierto, pero hay mucha diferencia entre mi tiempo y este en cuanto a configuración. Y eso es todo lo que tenemos como pista, ¿no? Marcos se encogió de hombros. Bueno, tienes razón. El hombre araña de las sombras asintió. Entonces los dos hombres continuaron y caminaron por la calle hasta el otro lado. En la pantalla lateral, todavía se reproducía el informe sobre la muerte de Spider-Man Peter Parker. Mi marido, Pedro. Era un hombre corriente. Él siempre decía que cualquiera podía ser el hombre detrás de la máscara. Resulta que esa araña lo mordió. Tanto Mark como Shadow Spider-Man estaban de un humor algo pesado mientras escuchaban eso en el camino. Los dos pronto llegaron a Keynes, frente a una cabaña independiente con patio. Resultó que, aunque era un mundo diferente, Peter Parker era Peter Parker y siempre había ciertas similitudes. Al menos esto debería ser todo. Dijo el hombre araña de las sombras. Mark miró y asintió, afirmando. Este es el lugar correcto, mira, todavía hay regalos de simpatía de los fans de allí. En la valla del patio había un regalo o un ramo de flores, y encima una nota que decía algo como: un homenaje a nuestro querido Spider-Man, nuestro amigable vecino Spider-Man, querido Peter la araña, etc. Bueno, este es el lugar correcto, se encogió de hombros Shadow Spider-Man. El humor de los dos hombres volvió a decaer por un momento. Ve y toca el timbre. Adelante, tú eres el que es Peter. Tú también eres Peter, ve. Pero yo soy Mark. Mark, Peter, ahora eso es lo mismo ya que ahora también eres un Spider-Man, así que vete. ¿Qué clase de tontería fue esa? Mira, los dos hombres estaban empujándose y empujándose, decidiendo quién iba a tocar el timbre, cuando de repente, al unísono, una violenta sensación de torsión surgió en ambos cuerpos. Mark cayó al suelo sin poder ayudarse, el intenso dolor le dio una sensación de separación de las masas paredes. Fue como si le hubieran golpeado en el pecho una gran roca. Esta sensación iba y venía tan rápido como llegó. Después de unos segundos, dieron un suspiro de alivio al unísono y se pusieron de pie. ¿Qué nos está pasando? Preguntó Shadow Spider-Man retóricamente, con el corazón palpitando. Mark reflexionó por un momento y dijo:
Se sabe que venimos de nuestro propio mundo a este mundo paralelo por alguna razón, por lo que esencialmente deberíamos haber sufrido pasivamente un fenómeno de colapso cuántico. Y los cuantos que llevamos que originalmente pertenecían a otros mundos obviamente no están adaptados al estado cuántico de este mundo mismo. Detener. Shadow Spider-Man rápidamente extendió su mano para detener la lluvia de ideas de Mark, solo di lo que pasará. Nos matará. Mark afirmó. Si no se nos permite regresar al espacio-tiempo al que pertenecemos durante un cierto periodo de tiempo, nuestro estado cuántico que pertenecía a otros mundos será aplastado por el estado cuántico de este mundo y eventualmente colapsará por completo y desaparecerá. En total. Shadow Spider-Man se estremeció. Con un destello, apareció instantáneamente en el timbre y lo tocó muchas veces en rápida sucesión. Tia May, ¿quién es? Es demasiado tarde en la noche para recibir visitas de fans, sonó una voz un poco mayor cuando las luces de la habitación se encendieron rápidamente. La puerta de la habitación se abrió para revelar una figura en la parte de atrás. Era una anciana con un bate de béisbol, su rostro bastante demacrado a la luz. No es de extrañar, después de todo, ¿cómo no estar triste cuando un sobrino adoptivo, que era tan cercano como un hijo, había fallecido trágicamente? Mark miró a la tía May, luego a Shadow Spider-Man, dio un paso adelante con decisión y se quitó el sombrero con una mano. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Shadow Spider-Man. ¿Puedes soportar verla triste? Además, ¿cómo podemos entrar sin dar la cara? Marcos explicó. Ya veo, entendió Shadow Spider-Man en segundos, luego se agachó y se quitó la visera. Debajo de la máscara había un rostro de mediana edad con una mirada aguda y experimentada, más vicisitudes que el Peter Parker de este mundo que Mark había visto antes en la pantalla de la calle. Sin embargo, cualquiera que no fuera ciego podría ver el parecido extremo entre los dos. Y era evidente que la tía May no estaba ciega. El bate de béisbol cayó al suelo y rodó escaleras abajo. Pero nadie estaba prestando atención al pobre bate de béisbol en ese momento. La tía May estaba temblando de emoción. Peter. Shadow Spider-Man obviamente no era muy bueno sonriendo, pero logró esbozar una sonrisa. Hola tía May, soy Peter, pero no soy el Peter de este mundo. La tía May se paró frente a él y le dijo mientras lo examinaba. Lo sé, eres Peter de otro tiempo y lugar. ¿Eh? Capítulo 4. Después de una breve puesta al día, la tía May invitó a Mark y Shadow Spider-Man juntos a la casa. Tan pronto como entraron a la casa, inmediatamente se tocó una sensación en ambas cabezas. Este sentimiento, los ojos de Mark vagaron por la habitación por un momento antes de fijarse rápidamente en las tres personas en la habitación. Una niña con un vestido a cuadros, un robot rojo de 4 patas y un cerdo, para ser exactos. Hola, mi nombre es Penny Parker, saludó la niña con un gesto, seguida por el robot rojo sentado en el suelo detrás de ella. El cerdo se levantó sobresaltado y trotó hacia ellos dos, inclinando un hocico de cerdo mientras extendía su mano. Hola, soy Peter Parker. Mark los miró fijamente a los tres. Esperen. Ustedes tampoco lo son. Zumbido bueno, no hace falta decirlo, Mark agitó la mano. Todos los sentidos de las arañas se movieron, por lo que aparentemente los seres frente a ellos, todos con nombres similares a Peter Parker, eran todos Spider-Man. Y definitivamente Spider-Man de un universo diferente. Ah, mierda. ¿Qué diablos está pasando en este universo? ¿Cómo aparecieron tantos Spider-Man? Mark estaba sentado desplomado en el sofá con una expresión sin vida en su rostro. Según su análisis lógico al ver múltiples producciones de Spider-Man y otros superhéroes, si un Spider-Man corresponde a un punto de peligro, entonces 2 serían 3, 3 serían 9 y 4 serían, aumenta exponencialmente. Y por extensión, cuando un nido de Spider-Man se junta, eso debería desencadenar un gran desastre que arrasaría el multiverso. Shadow Spider-Man y Mark habían llegado hasta aquí y los dos se habían familiarizado bastante entre sí. Entonces, al ver esto, fue a sentarse junto a Mark y le dio una palmada en el hombro. Oye, relájate amigo, somos Spider-Man. Ustedes son Spider-Man, yo solo soy un tipo normal al que acaba de ser picado por una araña, replicó Mark con una mirada cansada. ¿Eh? ¿Te acaba de picar una araña? La niña, Penny, se acercó a Mark y lo miró con curiosidad. Sí, Mark asintió. ¿Qué les gustaría beber, niños? La tía May miró la habitación de los pequeños hombres araña y una suave sonrisa apareció en su rostro. Aunque ninguna de estas pequeñas arañas era su Peter, todas compartían los sentimientos de Peter y eso de alguna manera alivió el dolor de mente y corazón.
Crema de huevo, por favor. Shadow Spider-Man levantó la mano. No quiero una bebida, ¿puedo comer un hot dog? Peter Parker, el Spider-Man, levantó la mano. Quiero un vaso de leche, lo beberé y creceré. Penny, la pequeña, dijo con una sonrisa. Mark observó lo indiferentes que estaban todos y él también dijo. Entonces yo también tomaré un vaso de leche. ¿Tú también quieres crecer? Penny miró a Mark con recelo. Mark respiró hondo ya que ya estaba bastante molesto. Solo quiero leche. Ja 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 ja, la habitación se llenó de risas de repente. La tía May no se sintió molesta, pero miró a los hombres araña riendo con una sonrisa en su rostro, se dio la vuelta y caminó hacia la cocina para comenzar a preparar. Y en la sala, Mark conversó con algunas personas. Penny Parker era una niña de 14 años cuyo compañero SP/ADR, el robot araña rojo al costado, era su robot araña. Se convirtió en Spider-Man debido a su compatibilidad genética con la araña, lo que a su vez la hizo controlar el robot. En cuanto a Spider-Man, que es una araña humanoide por derecho propio, y en su mundo, la tía May Parker es un cerdo antropomórfico que también es científico. Mientras probaba un secador de pelo de propulsión atómica, May Parker se vio afectada por los efectos secundarios y se puso de mal humor y luego mordió a Peter. Como resultado de la radiación, Peter se transforma de una araña humanoide a una araña cerdo, y todavía conserva sus poderes de araña. Shadow Spider-Man, Spider-Man Noir, proviene de la era de la Gran Depresión y es un joven idealista pero inexperto e impotente. Su tío Ben y su tía May estaban a menudo en las calles difundiendo ideas de izquierda en discursos callejeros, pero un día el tío Ben fue brutalmente asesinado. Peter reemplaza al tío Ben y continúa hablando en las calles. Más tarde, durante una investigación sobre un caso de contrabando, Peter es mordido accidentalmente por una araña que sale corriendo del cargamento y adquiere superpoderes. Convirtió el uniforme de piloto de la Primera Guerra Mundial del tío Ben en su propio disfraz de Spider-Man y comenzó a luchar contra las actividades ilegales y criminales de los capitalistas monopolistas. En cuanto a la experiencia de Mark, es aún más sencilla. Durante los últimos 20 años, fue simplemente un estudiante común y corriente de tercera categoría que ingresó a una universidad importante y luego eligió la especialización en astronomía, optó por realizar estudios de posgrado después de la universidad y luego su mentor lo llevó a convertirse en investigador en prácticas. En esa base de investigación marciana. Luego fue mordido por una araña que apareció de la nada y de alguna manera cruzó a este mundo. No hay poderes de Spider-Man ni ninguna de las experiencias legendarias de Spider-Man. Incluso Penny, una niña de 14 años, tenía mucha más experiencia que él. Spider-Man arqueó su hocico de cerdo y le dio unas palmaditas en el muslo a Mark con su manita corta. No te preocupes, así es como todos parecen. Penny sacó el caramelo de algún lugar, quitó el papel de caramelo exterior y se lo entregó a la boca de Mark. Aquí está delicioso. Gracias. Mark dijo con una sonrisa mientras abría la boca y se comía el caramelo. ¡Qué familia de arañas más unida y amigable! Shadow Spider-Man dijo. Si quieres, tal vez podamos entrenarte. ¿Entréname? Marcos dijo sorprendido. Sí, tu presente es nuestro pasado. Cada uno de nosotros ha pasado por tu etapa, por lo que también sabemos lo que necesitas. Vamos a prepararte un plan de entrenamiento, podría funcionar. Shadow Spider-Man fue realmente muy firme y habló de manera lógica y estructurada. Bueno, primero comamos algo. La tía May salió de la cocina con una bandeja no solo de comida sino también de bebida. Penny le agradeció dulcemente, pero su mano volvió a sacar el caramelo de su bolsillo. Shadow Spider-Man se puso de pie y se sacudió ligeramente la frente. Menos azúcar, cuidado con las caries. Oye, Penny sostuvo su cabecita y obedientemente guardó el caramelo. Mark también se levantó y ayudó a recoger la mesa. Y Spider-Man apareció de inmediato en la cocina. Pronto, con todos trabajando juntos, se sirvió una cena sencilla pero cálida. Capítulo 5. Sin embargo, antes que nada, debemos descubrir por qué estamos aquí. Dijo Mark mientras tomaba un sándwich de la mesa y lo untaba con mermelada. Tía May, tus hot dogs son tan buenos. Spider-Man se metió un hot dog del tamaño de su cabeza en la boca con tanta fuerza que hizo que la gente se preocupara si su cabeza estallaría. Pero pronto quedó claro que sus preocupaciones eran algo superfluas. Hay que decir que un cerdo lo había mordido antes de mutar, y probablemente tenía las características de un cerdo además de las de una araña, por lo que es un comedor extraordinariamente bueno. Come despacio, hay mucho más. La tía May miró amablemente a Spider-Man y pensativamente le entregó la leche.
Penny aprovechó la falta de atención de Shadow Spider-Man y rápidamente sacó un caramelo de su bolsillo y se lo metió en la boca. Al escuchar la pregunta de Mark, le dio unas palmaditas a su compañero robot que estaba detrás de ella. Muéstrales lo que encontramos. Un par de cámaras aparecieron en la gran pantalla de la cabeza de SP/ADR, proyectando una pantalla virtual en el aire frente al grupo con una capacidad similar a la de un screencast. Mark y los demás miraron la pantalla virtual. En él aparecieron varias noticias, así como alguna información que parecía haber sido recogida de alguna fuente especial. Recientemente, se produjeron 2 misteriosos terremotos en Brooklyn en un corto periodo de tiempo. La causa exacta de los terremotos está bajo investigación, pero según la especulación de los expertos, la fuente de los terremotos debería provenir directamente debajo de Brooklyn y la fuente de los terremotos es muy profundo según múltiples fuentes. Anoche hubo otro incidente misterioso. Según fuentes cercanas a Spider-Man, él está investigando el incidente. Kingpin está experimentando con un colisionador de partículas. Si lo activa, podría causar estragos indecibles en Brooklyn y Nueva York. Tengo que detenerlo. Si la primera parte son especulaciones, el último vídeo, filmado por el propio Spider-Man, lo dice todo. Piedra angular. Este tipo es un supervillano del universo Marvel. Él solo ha construido un imperio criminal masivo con fuerzas en todo el mundo, y se dice que la fuente de casi el 40% de la actividad criminal en todo Estados Unidos es causada por Kingpin. No solo eso, sino que también es extremadamente poderoso por derecho propio. Además de tener una mente meticulosa y un cerebro brillante, su fuerza también es muy impresionante, con más del 90% de su cuerpo musculoso y capaz de atravesar una pared con sus propias manos, y también es un maestro de lucha de clase mundial. Que posee el más alto nivel de poder de combate humano. Todos sus oponentes han sido grandes nombres. Daredevil, Punisher, Spider-Man, incluso los 4 Fantásticos y los X-Men han luchado contra él. Habiendo sobrevivido a tantas rondas de superhéroes entre sí, puedes ver lo bueno que es este tipo. Considerándolo todo, un tipo bastante aterrador. Sin embargo, aparentemente no todos los mundos de Spider-Man tienen a Kingpin. O tal vez aún no hayan conocido a ninguno. Shadow Spider-Man, Spider-Man y SP/ADR, Spider-Mech, desconocen los peligros de Kingpin y no se dan cuenta de la gravedad del problema. Entonces Mark tuvo que volver a contarles la información que sabía. Spider-Man exclamó. «¡Guau! Este tipo da miedo, espero que no le gusten las chuletas de cerdo». Penny hizo un puchero e hizo una mueca pensativa. Entonces, ¿realmente existe una conexión directa con él? Shadow Spider-Man guardó silencio por un momento antes de decir, al menos, él es con quien estamos tratando. Y la clave para nuestro regreso a casa definitivamente está en su poder. Si no me equivoco, ¿es él? El colisionador de partículas. Dijo la multitud al unísono. Obviamente, como Spider-Man de diferentes épocas, aunque tenían diferentes experiencias, apariencias, edades, etc. Todos eran sabios para su edad y rápidamente encontraron la clave del problema a partir de la única información disponible. Espera, ¿qué es un colisionador de partículas? Preguntó Spider-Man mientras lamía la salsa que se había manchado en su mano. Shadow Spider-Man también negó con la cabeza y dijo, no estoy seguro de eso. Su mundo todavía estaba en la era de la Gran Depresión, era alrededor de 1933, y en ese momento no se habían introducido las especulaciones relacionadas con los colisionadores de partículas. Y el propio Shadow Spider-Man no era un científico, sino un detective privado. Su profesión estaba aún más fuera de lugar en este tipo de cosas. Penny, que también estaba confundida, miró a su compañero robot, quien le devolvió la mirada impotente. Claramente, ellos tampoco estaban seguros de qué era esto. El SP/ADR era un droide de batalla, no una clase de investigación. No lo sabemos por ahora, pero puedo intentar hackear la base de datos del sistema de Kingpin y, dado que esto es suyo, deberíamos poder encontrarlo. Dijo Penny. Shadow Spider-Man asintió, entonces esa tarea está en tus manos. ¿Qué hay de mí entonces? ¿Qué tarea tengo? Dijo Spider-Man apresuradamente. Tú, Shadow Spider-Man miró a Spider-Man y después de un momento de vacilación dijo, ¿por qué no entrenas a Mark conmigo? Mark no esperaba que Shadow Spider-Man tuviera este asunto en mente, por lo que se sintió un poco conmovido. En realidad, podemos intentar resolver el problema de llegar a casa primero. Shadow Spider-Man le impidió continuar.
Eres uno de nosotros, tendrás que poner tu granito de arena cuando llegue el momento, así que entrenarte también nos estará fortaleciendo. De acuerdo entonces. Mark estaba deseando desarrollar sus propios poderes a continuación. Hombre araña. Aunque los poderes de todos los Spider-Man estaban relacionados con las arañas, en realidad había una sutil diferencia entre ellas. Por ejemplo, los poderes de araña de Penny están relacionados con el Spider-Mech, los poderes de araña de Spider-Man provienen de él mismo, los poderes de araña de Shadow Spider-Man provienen del dios araña y el próximo protagonista de este universo, la segunda venida de Spider-Man, Miles Morales, es principalmente una habilidad de invisibilidad y parálisis. Mark estaba deseando ver cuáles serían sus propios poderes de araña. Por el momento, los únicos cambios que podía sentir en su cuerpo eran los sentidos arácnidos que tenía de vez en cuando estaba con los otros Spider-Man. Pero en la experiencia de Shadow Spider-Man, por lo general era entre un día y una semana después de ser mordido por una araña que los poderes se mostraban gradualmente. Entonces, como se hacía tarde, cada uno encontró un lugar para quedarse según los arreglos de la tía May. Penny obtuvo privilegios especiales porque era una niña y dormía en la habitación de Peter Parker de este mundo con su compañero a fin del capítulo.